Este vídeo tratará sobre el POSIX Shared Memory, o sea, memoria compartida según el estándar POSIX. Es un mecanismo IPC, es decir, de comunicación entre procesos. Con él se puede compartir una región de la memoria y esas zonas de memoria compartidas se llaman objetos de memoria compartida. Además, en Linux estos objetos de memoria van a tener una representación en el file system y la vamos a encontrar aquí, debajo de este directorio. Vale, estos objetos de memoria compartida van a borrarse cuando nuestro sistema se apaga y cuando se reinicie habrá desaparecido y no podremos utilizarlo sin crearlo de nuevo. Y además es muy importante este punto, la sincronización. Si hay varios procesos que están al mismo tiempo escribiendo y leyendo de esa memoria compartida, el acceso a esta región de memoria de alguna manera hay que protegerlo con una técnica de sincronización. Bueno, las funciones que se van a describir aquí, que son pues, las que son habitualmente utilizadas y se verán en los ejemplos, son esta SHM Open, que va o bien a crear un objeto de memoria compartida o bien a abrirlo para bien escribir o leer o las dos cosas de él. Esta otra función es mmap, importante con el flag map shared, luego se verá por qué, cómo, que lo que hace es mapear esta región de memoria que se ha creado en el espacio de direcciones virtuales del proceso. Esta otra función, ftruncate, bueno, no sé cómo se pronuncia, sirve para definir el tamaño que va a tener nuestra región de memoria. Y esta función fstat nos va a devolver una estructura con diversos campos en los que podemos ver, entre otras cosas, cuál es el tamaño de ese objeto de memoria. Bueno, vamos con el primer programa, que va a ser este smcreate.c, y lo que hará es crear un objeto de memoria compartida que se llame así. Bueno, a main para este programa tan sencillo no le hacen falta argumentos de entrada. Hacer zoom. Ok. Bueno, defino un file descriptor y ahora voy a llamar a la función para crear shared memoria compartida, que es esta, Linux Programmer Manual, y está aquí, shm-open. Bien, copio el prototipo. Vale, esta función nos va a devolver, si todo ha ido bien, un file descriptor. El nombre es este argumento, primer argumento es el nombre de ese objeto de memoria. Vale, entonces voy con el primer define. Lo voy a llamar así por shared memory object name. Llamémoslo así. Vale. Ese es el primer argumento. Ahora, este segundo argumento es un flag que nos va a indicar qué hacemos. Lo que queremos es crear ese archivo y que sea de lectura y escritura. Bueno, para ver los flags me vengo también aquí porque no me lo sé. Los flags son para crear. Vale, ponemos y hacemos un OR. Además, queremos escribir y leer. Y ahora el modo son los permisos de los usuarios. Yo lo que quiero es escribir y leer yo de ese objeto de memoria. Entonces 00600 y que otros no tengan acceso. Bueno, si todo está bien, esta función me va a devolver un file descriptor válido y si no, tendremos un error. Y aquí, bastante importante comprobarlo. Si el file descriptor es -1, hemos tenido un error. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, un printf, que no es lo más eficiente, pero si no tenemos otro método, es práctico.
el objeto no pudo ser creado de memoria compartida. Vale, y entonces hacemos un exit para que el programa acabe. Ya. Hemos creado, supongamos que todo va bien, hemos creado este objeto de memoria compartida. Lo que vamos a hacer es aplicar esa llamada al sistema, la de ftruncate, para darle un tamaño determinado. A ver, voy a quitar un poquito de zoom. Me vuelvo al programador, al manual del programador de Linux. Tengo aquí seleccionada la función ftruncate. Me copio el prototipo y el primer argumento es un file descriptor, ese que nos ha devuelto la llamada shmopen, y el segundo es el tamaño de bytes que queremos que tenga nuestro objeto de memoria compartida. Bueno, voy a darle un valor así cualquiera. obj size, digamos 200 bytes. Me gusta trabajar con estos defines para no poner aquí números, lo que se llaman los magic numbers. Bueno, este es un estándar, no sería un magic number. Bien, vale. Entonces, si hay un error en esta función, y a veces da error, devolverá -1. Tenemos que comprobar que no es -1 el valor devuelto. If -1, si esta función nos devuelve -1, entonces me copio aquí el printf del error anterior y digo, la memoria compartida no pudo ser, no se le pudo dar un tamaño, y volvemos a hacer un exit. Si todo va bien, llegaremos al return. Y ya está. Y este será el programa. Bueno, me faltan todos los includes importantes, y esto no va a compilar. Entonces, los voy a copiar también. Para el shmopen necesito estos tres. Me lo dice el manual, ¿no? Pues hagámosle caso. 2. No. Bueno, yo la verdad que creo que me sé de memoria 2 y los demás los copio siempre. Vale, con estos includes tenemos esto cubierto. Ahora para el truncate o como se diga, necesitamos este y este. Uy. Perdón, los includes tienen que estar al principio. Así. Bien, y me falta uno muy usado, que es cello.h para ese printf. Vale, yo creo que están todos, y si no, se nos quejará ahora el compilador. Abro un terminal, le damos zoom, tengo todo en el desktop, y ahora voy a hacer más zoom todavía. gcc sm create.c -o, lo voy a llamar igual que el programa, el ejecutable. Y ahora una cosa que es importante, si no se va a quejar el compilador, es que tenemos que añadir este flag, link with -lrt. Ya, bueno, entonces lo ponemos aquí al final, -lrt. Ya, errores. No lo he hecho muy bien. Bueno, una de las cosas que se me ha olvidado es poner esto entre comillas. Así es una cadena de caracteres. Vale. Bueno, voy a hacer un clear. Sigo teniendo errores, pero... Vale, la función exit, declaración implícita. Se me ha olvidado un include. Ya, entonces, Linux Programmer Manual... Exit. Necesito esta. Vuelvo. Clear. Vale, ha compilado. Si todo está bien,
cuando lo ejecutemos, bueno, parece que no pasa nada porque no tengo ningún printf que diga he hecho algo, ¿no? Nos vamos, no voy a hacer zoom, he abierto otra consola y ahora me voy a ir al directorio dep shm, que es donde dije al principio que el sistema va a representar este objeto de memoria compartida. Bueno, aquí está. Tiene el nombre que le he dado en el programa y los permisos, ese 066, los permisos vienen aquí representados. Ya, bueno, vamos a jugar un poco. Esto se puede borrar como si fuera un fichero normal con RM. Lo borro y ahora simplemente no va a aparecer y lo puedo volver a crear. Y cuando lo cree, a ver, volverá a aparecer. Ningún misterio hasta ahí. Ya, bueno, se me olvidó decir, son 200 bytes. Aquí viene indicada la longitud, que es la que hemos definido en el programa. Vale, tenemos el primer programa. Bueno, aunque aquí sería un poco más elegante cerrar el file descriptor, aunque cuando termine el programa, el file descriptor asociado a este programa se va a cerrar. Sin más. Bueno, el segundo programa es el smwrite y lo que va a hacer es escribir en ese objeto de memoria previamente creado por otro programa. Me voy a copiar todos los includes del programa anterior. Vamos a reutilizar tanto código como se pueda y también el define del nombre de la memoria. Bueno, lo primero que vamos a hacer es definir una variable, declarar una variable file descriptor y vamos a abrir la memoria, copio también de aquí, en modo escritura. Vale, entonces este flag nos sobra, el de create. Este es para escribir. Y los permisos de usuario podemos ponerlos a 0 esta vez, ya que solo tiene sentido la definición cuando creamos la memoria, que es cuando se van a crear los permisos asociados a ese archivo. Compruebo que el file descriptor no es -1. Voy a copiar este error exactamente igual de aquí. Vale. Y si es -1, mostrará un error. Lo siguiente que vamos a hacer después de abrir en modo escritura es utilizar la función mmap para mapear ese objeto de memoria en nuestra memoria virtual de programa y así podemos trabajar de manera muy fácil con ella. Voy a Linux Programmer Manual y me copio el prototipo de aquí. C, Control V. Ok. El primer argumento es una dirección, pero vamos a poner 0 y así será el kernel quien asigne la dirección que él considere apropiada. La manera más sencilla de hacerlo. Longitud es la longitud del objeto de memoria que vamos a mapear. Es decir, puedo mapear el objeto de memoria entero, una parte. Bueno, voy a escribir. Primero voy a pensar qué voy a escribir. Vale, voy a escribir una cadena de caracteres. La voy a definir primero. Lo voy a llamar buffer. Que dice: hola, soy el proceso escritor. Sin más, un texto. Bien, entonces, ¿cuánto mide esto? ¿Qué longitud tiene en bytes? Size of buff. Esta función nos la da. La siguiente es qué nivel de protección le vamos a dar, ¿no? A la memoria. Como vamos a escribir, el nivel es este. Prots write. Bueno, este flag y otros los podemos encontrar aquí en el Linux Programmer Manual. Como siempre, no hay que saberse casi nada de memoria. Bien, flags. Este es importante. Aquí hay que poner ese flag map shared, ya que estamos trabajando con memoria compartida. Es este y no otro. O sea, este tercer argumento siempre va a ser este.
map shared cuando utilicemos esta función con memoria compartida. Vale. Siguiente argumento es el file descriptor. Muy bien. Y el segundo, un offset. En nuestro caso es 0, es decir, vamos a comenzar a mapear desde la dirección 0. O sea, no desde la dirección 0, desde el comienzo del objeto de memoria. Podríamos empezar a hacer el mapping en otra posición. Bien, y esto nos va a devolver un puntero al área que ha sido mapeada. Vale. Bien. Puede que funcione en map, pero si hay un error es necesario que lo comprobemos, porque a veces hemos puesto aquí algo mal y el mapping falla y es bueno que nuestro programa lo detecte. Map failed. Bueno, si hay error, y me vuelvo otra vez a Linux Programmer Manual, lo miramos también aquí. Return value. Vale, si hay éxito nos devuelve ese puntero al área mapeada, y si hay error nos va a devolver esto, y esto es, bueno, un -1. Pongo map failed y que nos indique con un printf que hubo un error. Bien, si todo ha ido bien, hemos abierto la memoria en modo escritura, hemos mapeado la memoria en nuestro programa y ahora queremos escribir algo. Bien, pues muy fácil, podemos utilizar la función memcopy. Y siempre olvido si es primero el buffer destino o el buffer origen el que va primero, así que lo miro también. Vale, el destino es el primero, memcopy, primero el buffer de destino y luego el buffer de origen. ¿El buffer destino cuál es? El PTR, es en el que queremos copiar. El de origen es el buffer, y cuántos bytes queremos copiar, pues muy fácil. Y por último, a ver, voy a cerrar ese file descriptor. Bueno, yo creo que mi programa está, aunque le van a faltar includes seguro. El del memcopy es este, y el del map no sé si lo he añadido. A ver, este creo que no. Ay, no quería el... Vale, los añadimos. Entonces, el terminal lo tenía ya abierto. Voy a zoom. smwrite.c menos o, al ejecutable lo vamos a llamar write, y vamos a incluir también esto, el -lrt. Ha compilado, no me lo puedo creer. Pero siempre da errores de que falta algún include o algo, yo que sé, un despiste. Lo ejecuto y este programa nos ha escrito en ese objeto de memoria que habíamos creado, pero no produce ningún output por el terminal si es que no hay errores. Entonces vamos a ver qué ha pasado con ese objeto de memoria que hemos visto antes que tenía una representación en el file system. ls-l, a ver, bueno, sigue aquí, esto no ha cambiado, los permisos, la longitud, cuando fue modificado por última vez, y el nombre. Bueno, hago un clear. Y entonces lo que queremos hacer es ver qué contenido se tiene, ¿no? Voy a utilizar este comando para verlo. Aquí está la frase que yo he escrito y, bueno, hay un espacio porque aquí hemos hecho un salto de línea. Bueno, tenemos el proceso de escritura listo y ahora vamos con el de lectura.
Bueno, como he dicho antes, es importante el tema de la sincronización, ¿no? Que si dos procesos escribieran simultáneamente y leyeran de memoria, habría que controlarlos, por ejemplo, con semáforos. En este caso, como primero creamos el objeto, luego escribo, termina ese proceso y luego leo, no hay este problema. Esta es como la manera más básica de hacerlo. Bueno, el programa de lectura lo tengo ya hecho y solamente lo voy a comentar un poco. Bueno, pues los includes son unos cuantos como antes. Defino aquí también cómo se llama mi objeto de memoria compartida. Lo copio del programa anterior y ahora comienzo con el main. Necesito una variable para el file descriptor, una variable que es un puntero a un address de memoria que nos va a devolver el mmap y una estructura de tipo stat, que bueno, yo la he llamado así, y esto podemos mirar, por supuesto, en el Linux Programmer Manual, y es una estructura que, a ver, miro más abajo, y contiene varios campos de información sobre ese objeto de memoria creada. Entonces, a mí me va a interesar este, que es el tamaño total del objeto de memoria en bytes. ¿Por qué? Porque el tamaño del objeto de memoria lo hemos definido en create, eran 200 bytes y puede que el proceso de lectura no lo sepa. En write, y eso se me ha olvidado un poco decirlo, hemos escrito este buffer y su tamaño es menor a ese 200 bytes, ¿vale? Pero bueno, podría haberlo tenido en cuenta también aquí. Entonces, voy a utilizar esta estructura. Esta estructura la va a devolver una función y, esta función va a devolver el contenido de esta estructura y en esa estructura voy a mirar el tamaño del objeto de memoria para saber cuántos datos tengo que leer de ella, o cuántos datos máximos puedo leer de ella. O sea, está escrita ahora mismo solo una parte. Bien, voy a utilizar la función open y voy a abrir el objeto de memoria en modo lectura. Primer argumento, el nombre del objeto de memoria. El segundo es el flag, solamente en modo lectura. Y el tercero son los permisos y voy a poner 0 porque solo tiene sentido definirlos en el momento de crear el objeto de memoria. Si el file descriptor es -1, ha habido problema, bueno, sácame un error en pantalla, quiero saber. Segundo, aquí zoom, que esto es nuevo. Utilizo esta función fstat que como primer argumento tiene el file descriptor y como segundo le paso un puntero a esta estructura de información que he dicho hace un momento y va a devolvernos todos esos campos, ¿no? Entonces, si todo ha salido bien, bueno, si hay algún problema, esta función va a devolver -1. Lo voy a comprobar y saco un error. Bien. En la siguiente función voy a volver a aplicar el mmap para mapear ese objeto de memoria en la memoria virtual de nuestro proceso. Primer argumento null, que es para que el kernel nos asigne una dirección, y el segundo argumento es el tamaño que voy a leer el tamaño que voy a mapear de ese objeto de memoria, y para eso utilizo el campo stSize, que es este blanco, el campo size, que es el tamaño del objeto de memoria, la protección de lectura, el map shared, este flag es importante, tiene que ser este, el file descriptor y un 0. Este 0 es el offset, quiero comenzar a mapear desde el principio. Vale. Entonces, si falló el mapping, saco un error. Y si no, lo que hago es imprimir ese contenido. Y ahora cierro el file descriptor. Entonces, ahora lo voy a... Aquí. No, aquí no. Aquí en desktop tengo mis códigos. Lo voy a compilar. Red.
no hay errores. Vale, y entonces el programa de lectura me devuelve esto. En GitHub he dejado el código de algunos de los programas, los voy poniendo aquí. Aquí. Y bueno, por ejemplo, el de este ejercicio serían estos tres: smcreate, smread y write, para crear objeto de memoria. Le voy a dar zoom. Crear objeto de memoria, leerlo y escribirlo. Simplemente puedes hacer clic y bueno, aquí están, y he puesto algún comentario, y si me doy cuenta de que hay errores, los voy corrigiendo y voy haciendo commits.